de la época de la dictadura y la vanguardia en España, en el caso de la biografía incompleta de Gerardo Diego y la biografía continuada, se ve muy bien. Y Andrés reproduce una serie de versos que son feroces del propio Gerardo contra lo que se está escribiendo entonces en España, que a él le parece muy malo. Pero eso no lo va publicando, es hacia sí mismo. Lo publica en 1967. Es decir, desde el 40 hasta el 67 Gerardo esa poesía no la publica. Y en la biografía continuada, ¿cuándo es la biografía continuada? Cuando ha aparecido Mi Generación, que creemos en eso, y le publicamos la poesía de creación, que la publica Jim Ferrer en Seis Barral. Hasta ese momento él está como una isla, que esa parte no les interesa, les interesan los sonetos, los poemas a la Virgen, todo eso que también escribe Gerardo porque tiene que vivir, ¿no? Pero hay una parte que Gerardo, eso antes de la guerra, la Gaceta Literaria, el loco de Jiménez Caballero, pues sacó, bueno, tenía loco, pero con mucha gracia, era buen escritor. Saben ustedes que era muy amigo de mi maestro Antonio Tobar, y era embajador de Franco en Asunción del Paraguay. Y una vez mi maestro Tobar, a quien yo había seguido al exilio, me dijo: mira lo que me escribe Jiménez Caballero, que te vas a reír. Y decía la tarjeta: aquí estoy, junto al Paraná, Paraná. Bueno, esto, Jiménez Caballero en la Gaceta Literaria sacó un artículo diciendo que Gerardo Diego era fascista. Y Gerardo se indignó en los años 30 y contestó diciendo: ¿yo qué voy a ser fascista? En absoluto. Gerardo no fue fascista. Tuvo que ir tolerado por el régimen. Eso es un hecho cierto, porque tenía un hermano que era sacerdote y una hermana monja. Eso le ayudó, pero no fue en absoluto un fascista. Luego en el libro de Andrés hay un momento que es injusto con Gerardo Diego, que es cuando se enfrenta a un libro que a Octavio Paz y a mí siempre nos ha gustado mucho, que era La fábula de X y Z. La fábula de X y Z es un libro absolutamente cubista, pero cubista. Pero además es un libro, a mí me gustaba mucho y me indignaba que la gente, mis colegas, vamos, mis compañeros de generación y mucha gente lo veía como un producto del lenguaje, sin realidad ninguna. Es gongorino. No, pero vamos a ver. Pero un momento, Octavio Paz dijo de tu libro, sí, Semáforo, que era una parodia, que le recordaba, sí, es verdad. Pero lo curioso es que había vida. O sea, en ese poema, que parece puramente lenguaje y artificio, está lleno de vida. Yo lo estudié, no he podido publicarlo hasta que no se muera parte de la familia. Pero en ese poema, que es una maravilla, ¿no?, que dice: ella llevaba por vestido combo un proyecto de arcángel en relieve que a competir con el color se atreve, ¿no? Es una maravilla de texto. Ese texto, si uno se pregunta qué persona hay en Madrid que pueda llevar un traje diseñado por Sonia Beloné y que lleve del hombro, ¿no?, un rombo, del hombro un rombo, que es un traje diseñado por Sonia Beloné, una mujer que en la España de esa época, ¿quién hay? Solamente Bebé, la mujer de Morla Lynch. Amigo. Y Morla Lynch no parece muy interesado en las mujeres, y ella es una mujer guapa. Y ese verso, amor, 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 de 6 a 7, que tiene el poema, es la hora de las embajadas, cuando son los cócteles. Para dos amantes es el momento de encontrarse. Si el marido está en el cóctel. Pero es que es más. Si uno se esfuerza por ver el cuarto de baño que tenían los Morla Lynch en la época, que está conservado, ve que toda la imaginería, todo que es Art Deco, es lo que recoge Gerardo en el poema, cuando ella está en la bañera, saliendo. Es un poema de vida, es un poema de verdad, no se puede decir que solo es lenguaje, es una maravilla de poema. Perdón, esto será para el tendencia de Gerardo. Sí, yo sé que debes hablar tú. Hay tiempo, tenemos tiempo todavía para que él nos pueda decir algo, y también si alguna persona después quiere hacer alguna pregunta sobre el libro, que se ve que ha despertado un vivo interés, de acuerdo a los rostros de ustedes, por supuesto. Bueno, primero que nada, este libro es un libro complejo. Empezó a escribirse el año 84, imagínense ustedes. Cuando yo vine como un jovencito de 20 y tantos
hacer mi tesis doctoral a la Universidad Autónoma de Barcelona con varios maestros extraordinarios como Claudio Guillén, Francisco Rico, los Blecua, los tres Blecua, y también con Joaquín Marco. Empezó así, evidentemente resultó una tesis doctoral que tuvo todo, un cum laude, vamos, todo muy bien. Yo me doctoré, pero vi que con el paso de los años ese texto había quedado ahí y había costado mucho que la academia digo de Barcelona, lo entendiera. Había un rechazo. ¿Cómo que nos viene a decir este chico latinoamericano, chilenito, ¿no? Que este Huidobro vino a cambiar la poesía española? ¿Pero qué se cree que si nosotros ya teníamos un recorrido totalmente armado, hecho, ¿no? Y entonces yo digo, bueno, me voy a atrever. Y claro, fue duro, porque con Joaquín Marco teníamos que también tamizar algunas cosas y bajarle un poco la temperatura a mi pasión y decir, bueno, ya, vamos a conceder que no es tan fuerte ni tan poco, ¿no? Pero fíjense que el tiempo me fue dando la razón. Y esto no lo digo yo, lo dice Jaime Siles, lo dice Antonio Colinas, lo dice Pedro Pérez, o sea, todos. Y resulta que uno de los poetas que más ha influenciado y que más ha quedado en la poesía española es Huidobro. A veces más que Neruda. Neruda, claro, es la cosa portentosa, maravillosa de yo vengo a hablar por vuestra boca muerta, venid a ver la sangre por las calles. Maravilloso, extraordinario, ¿sí? ¿Quién va a decir que no? Pero cuando alguien se cuestiona, digámoslo así, la arquitectura y la infraestructura, digámoslo así, lo que está por dentro de la poesía. Claro, Huidobro no es un Eliot, obviamente no tiene ese nivel de desarrollo de pensamiento, pero sí es un tío que se atreve, que apuesta por cosas, y por eso pelea con todo el mundo, porque evidentemente a nadie le gusta que le digan las verdades en su cara, ¿no? Y Huidobro es capaz de hacerlo, y pelea con Reverdí, pelea con Apollinaire, pelea con todos los ultraístas, que al principio, y he de decirlo, mal que les pese a alguno, el primer ultraísmo es una copia del creacionismo, aquí no hay ningún aporte, mala. Y el segundo ultraísmo es una especie de juguera o de licuadora donde se mezcla el surrealismo, el cubismo, esto, lo otro, aquí y allá, el expresionismo, en fin. Y que se quiera alejar de Huidobro porque es una figura imponente. Yo me imagino que si yo hubiera conocido a Huidobro, habría peleado a los 5 segundos con él. Porque debe haber sido insoportable. Pero era genial. Era un tío que se le ocurrían cosas que no se le ocurrían a nadie. Y yo no voy a usar mi voz para decir, soy yo el que dice, Huidobro es el gran poeta. Lo dice García Lorca. Una abeja me ha contado, esto es dedicado a Huidobro, en un banquete, y García Lorca le escribe un poemita a Huidobro. Dice, una abeja me ha contado, desleída en dulce miel, que te vas de nuestro lado hacia la Torre de Eiffel. Y yo, que siempre te admiro, Vicente Ballard, poeta, recibí en mi pecho un tiro de saeta, porque la poesía española ya no te puede olvidar, pues sin ti se queda sola, abeja en seca amapola, sin néctar en que libar. Ya se va, dice la gente, todos dicen, ya se va. Yo pregunto dulcemente, la mano sobre la frente, ¿volverá o no volverá? Que estos poetas queridos, Carolina y Asunción, llevan la miel en sus vidas, lo amargo en el corazón. Por eso guarda, Vicente, la fresca rosa mejor que te ofrece humildemente Federico con preamor. Bueno, si Federico García Lorca, bravo.
Federico lo está diciendo, mi voz está de sobra, ¿no? O sea, yo creo que pelear contra los críticos que querían decir, no, lo que pasa es que Huidobro, no sé qué, no sé cuánto. Bueno, sí, claro, Huidobro era muy complicado, era un hombre difícil, era un hombre complejo, peleó con mucha gente. Pero también había que abrirse paso. Pero fue el primero que se le ocurrió, ¿no es verdad?, hacer un desfile de modas con Delany, con poemas. Y ella diseñó los trajes, y los trajes eran poemas. Entonces, cuando veo yo muchas cosas aquí hoy en día, desde Ágata Ruiz de la Prada hasta pasando por no sé quién, y digo, vaya novedad, ¿no? O sea, imagínense ustedes, ¿no?, los poemas pintados, lo que hizo con este gran músico, se me olvidó ahora, bueno, un músico contemporáneo, tremendo, que musicalizó sus textos, por sus poemas. O sea, él quería abrirse a todo. Hacer una poesía musical, una poesía visual, una poesía, ¿no?, arquitectónica incluso. Eso que es muy ambicioso, que es muy wagneriano, digámoslo así, ¿no?, un proyecto absoluto, ¿no? Es lo que hablábamos ayer del hambre de hacer, el hambre de construir, el hambre de crear, esa hambre que se ha ido perdiendo con el tiempo, ¿no? Pero ayer lo hablábamos también, ¿no? O sea, ¿cuánto influenció Huidobro a la poesía española? Notablemente. Evidentemente que cada uno tomó su camino. Pero, ojo, por ejemplo, si uno lee imágenes, no digo la obra, imágenes de poetas en Nueva York, hay imágenes creacionistas, absolutamente creacionistas. Y digo, bueno, y ahí está el testimonio de Federico, ¿no? O sea, no lo estoy diciendo yo. O sea, hay algo ahí, ¿no? Para mí, el Poeta de Nueva York no es solo una obra surrealista, es una obra expresionista también. Y es una obra creacionista también. Lo que pasa es que es una síntesis, pero una síntesis bien hecha, no como hacían los ultraístas, que mezclaban todo con todo y al final resultaba no sé, cualquier cosa. Entonces, es interesante entender que Huidobro aportó, no quiero decir que ya haya sido fundamental y el único, no, Neruda también, lo hablamos ayer también. Neruda fue muy importante también para Lorca, para Miguel Hernández, para Alberti, para muchos, ¿no? Para Alexandre también, eran muy amigos. Y claro, y todos los anteriores, ¿no? ¿Verdad? Hablábamos de Martí, hablábamos de Darío, hablábamos, en fin. Entonces, volvemos al tema de ayer. Yo creo que eso es lo que yo quería, de alguna manera, reunir, retomar. No hay divergencias, hay convergencias. Y estas son las convergencias maravillosas que hace la poesía. Como la convergencia de aquí, de estar todos nosotros juntos. La convergencia que puede producir muchos rifirrafes, como se dice aquí, ¿no? Muchas chispas, ¿no? Y claro, muchas chispas, mucho fuego, mucha declaración potente y no sé qué. Bueno, y por último, lo que señaló Cristian, lo que señaló Jaime, también lo que señaló Estefanía. El Vicente Huidobro comprometido, que nadie conoce. Todos lo conocen, el loco Huidobro, qué sé yo, que venía con la vanguardia, el que trajo las gallinas, decía por ahí un crítico, que no voy a nombrar porque no quiero nombrar al crítico, que permanezca en el silencio del olvido por su estupidez. Huidobro, y esto le ganó a Neruda, se iba arriba de los tanques aquí en la ciudad, o lo que fuera, una carreta, da igual, aquí en la ciudad universitaria, a leerle poemas a los falangistas, a los que estaban en contra, y le disparaban. Y él, gloria y sangre, y no sé qué, y no sé cuánto, estaba loco totalmente, desquiciado. Lo iban a matar, menos mal que no lo mataron, por Dios. Pero ese compromiso, ¿no es verdad? Huidobro fue comunista antes que Neruda. Él militó en el Partido Comunista antes que Neruda y también se fue antes que Neruda.
Bueno, Neruda no se fue nunca. Pero acuérdense la frase que ya tanto se ha dicho, ¿no? Antes de los 40 quien no es comunista es un insensible y después de los 40 es un estúpido. En fin, bueno, todo eso, ¿no? Pero claro, como decía muy bien, lo dijiste tú, me parece, ¿no? Lo de la madre que decía que era un rey, como un rey iba a ser comunista, ¿no? Pero esas contradicciones tremendas, esas batallas internas que tenía Huidobro, raptó a su segunda mujer. Su segunda mujer lo abandonó, se fue con sus discípulos. Este se casó por 5 religiones. Estuvo una vida de locos. O sea, si ustedes escriben una biografía de Vicente Huidobro, realmente se van a quedar atónitos de toda la cantidad de locuras que hizo, como el autosecuestro que le costó la amistad con Juan Gris, por ejemplo, que era su gran amigo, y muchos otros episodios que podríamos estar aquí hasta las 5 de la mañana hablando, ¿no? Pero lo que yo he querido reunir en este libro es un poco esa cosa poliédrica de Huidobro, ¿no? Su influencia en España, su compleja personalidad, sus diversos viajes con éxitos y fracasos, y finalmente ese Huidobro comprometido, ese Huidobro que peleó por España. Y yo, como hijo de republicano español exiliado, no podía dejar de mencionar esa parte fundamental. Porque, insisto, creo que de muchas figuras de la vanguardia también se ha tratado de sacar esa parte, ¿no? Y volviendo, y con esto termino, a lo que decía Cristian, estoy muy de acuerdo. ¿Cómo terminan las vanguardias? ¿Cómo acaba todo esto? Tal vez, aparentemente, hay un primer fracaso, digámoslo así, un fracaso estrepitoso, entre comillas, en los años 50, 60. Pero hay un retomar la vanguardia. Tú, cuando eras un jovencísimo poeta, y aquí está Julio Espinosa, que también conocí, jovencísimo poeta, ¿no? ¿Quién veía? A Huidobro, pues. ¿Quién les alimentaba parte de su imaginación, por supuesto, no toda, ¿no? Pero evidentemente, ¿no? O sea, hubo un redescubrimiento, y el redescubrimiento de Huidobro empezó por los poetas. ¿Y quiénes fueron los primeros en retomarlo? Roberto Juarros, Octavio Paz, Saúl Yurkevich, en fin, podría nombrar a varios más, ¿no? Y ahí está. ¿Por qué? Porque, claro, fracasó el discurso, pero triunfó el verso, triunfó la palabra. Y eso es lo más importante. Puede fracasar el discurso, pero si la palabra poética triunfa, creo que estamos al otro lado. Muchas gracias. Bueno, nos quedan unos 3 minutitos. Si alguien tiene alguna pregunta, alguna cosa, pues lo pueden decir ahora o callar para siempre. De todas formas, darle las gracias a Estefanía Dileo por ese artículo que elaboró tan detalladamente, al profesor Siles, que siempre nos sorprende, al amigo Cristian y al maestro que ha hecho este libro para el disfrute de todos. Muchas gracias. Si no hay nada, vamos a tomar un pequeño receso y después viene ya las conclusiones del evento. 10 minutitos. Exacto.